límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca? Espero que estén disfrutando de un buen fin de semana a pesar de las temperaturas elevadas en toda la geografía española, pero para ello una buena piscina y el aire acondicionado con moderación pueden ser un buen antídoto y no impedir que nos movamos, que es lo que siempre digo, hay que moverse. ¿Por qué? Por algo tan importante como la salud. Y vamos con la primera comunicación telefónica de la mañana, pero antes saludar a nuestro querido y gran compañero Iñaki Serrano, que está hoy también, y a Xavi Vergara en la coordinación y producción. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Fin de semana muy atlético del que hablaremos, espero, largo y tendido la semana que viene, ¿no? Sí, está siendo muy interesante y con un calor en el Estadio Vallehermoso brutal. Sí. Sobre todo la jornada del sábado y el domingo. El viernes hizo calor, pero bueno, era más o menos soportable, pero el sábado y el domingo es una olla, eso es una caldera. Bueno, eso lógicamente imagino que perjudique mucho a los atletas, ¿no? Sí, bueno, el único consuelo es que es para todos igual, para todos, ¿no? Claro. Pero vamos, es unas condiciones de competición malas, sobre todo para las pruebas de medio y largo aliento, ¿no? Para las carreras de medio, fondo y fondo. Bueno, pues que a pesar de todo ello, que vaya bien para todos, sobre todo para los españoles, y la semana que viene lo comentaremos aquí contigo, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, de acuerdo. Antes de nada, decirte que el pasado viernes estuve compartiendo una charla en el Hospital La Princesa de Madrid, no te imaginas con quién, con un gran médico del deporte. Médico del deporte en el Hospital de la Princesa, en Diego de León. Sí, pero este señor no es madrileño, ¿eh? Con don Pedro Manonelles. Ah, que estaba por aquí, por Madrid. Sí, vino a una conferencia con el nombre Deporte y Vida para hablar con los residentes del hospital de la importancia que tiene el deporte para la salud y cómo debe estar más integrado el deporte, actividad física, ejercicio en la sanidad pública española, porque al final va a mejorar la salud de los ciudadanos y con el tiempo va a ahorrar dinero al sistema sanitario. Pero bueno, que sepas que Chema Uceta, qué pena que estaba en México porque hubiera estado encantadísimo, seguro, claro, de asistir a la conferencia de don Pedro. Sin duda. Claro que sí. Bueno, tenemos 3 temitas breves, no fútbol, y luego hablamos de los 4 partidos de octavos que no analizamos en el día de ayer sábado, ¿vale? Bueno, de acuerdo. Primero, Alcaraz llega en uno de sus mejores momentos a Wimbledon tras ganar en Queens y con 6.240 puntos en el presente curso, 1.565 más que su mejor marca como profesional. Hombre, esto no asegura que vaya a ganar Wimbledon, pero sí que parece que va a estar entre los favoritos y que llega en un gran momento, ¿no? Sobre todo por las sensaciones que ha dejado ganando Roland Garros a Patrick Sinner y por la sensación que ha dejado en Queens, ¿no? En el torneo previo de Wimbledon, ¿no? Sí, tiene muy buena pinta y a ver si todo va bien y, oye, al final, poco a poco, pasito a pasito, Alcaraz ya era y es un grandísimo tenista, pero vamos, lleva camino de... En fin, no quiero decir el nombre, todo el mundo sabe a qué me refiero, pero parece que tenemos sucesor. Bueno, pues... vamos a ver, vamos a tocar madera tiento, y partido a partido, es decir, Gran Slam mucho tiento, a Gran Slam. Mucho tiento y con mucho miedo, porque claro, el emparejar a cualquier tenista del mundo con gente como Federer, Nadal o Djokovic
o los precedentes anteriores, ¿no? Como eran John McEnroe, Bjorn Borg o mucho más antiguo Rod Laver, pues la verdad es que estamos hablando son palabras mayores, ¿eh? Claro, bueno, lo dicho, partido a partido, torneo a torneo, y de momento esa buena noticia parece que llega en un gran momento Alcaraz a Wimbledon. Llega. Segundo tema, ¿sabes quién ha cesado en la Agencia Española de la Lucha contra el Dopaje, en la CELAD? La secretaria general, qué poquito durado, y parece ser que por el expediente caducado del jugador de baloncesto del Unicaja, Dylan Osestowski, Vaya. Sí. No, ya comentábamos, ¿te acuerdas un poco la actualidad del otro día con José Luis Terreros? Parece que hay una tormenta continua, sobre esta agencia. Le han pasado factura, claro, es la secretaria general, es la que tiene que dar buena cuenta de que los expedientes se cumplan el reglamento a rajatabla, y estamos viendo que no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues además creo que es por falta de confianza, ¿no? Sí. Es la razón, ¿no? Bueno, pues evidentemente el cese está justificado. La pregunta es si se va a quedar ahí la cosa o no creo que sea ella la única culpable. No, pero de momento es la que han apagado los platos echado, como se suele decir. Sí, en fin, seguiremos comentando este tema. Simplemente queríamos, pues ya que hablamos tan a menudo del dopaje en España y fuera, pues comentar un poco esta noticia que ha sucedido durante la semana. Por cierto, que la Comisión Española para la Lucha contra el Dopaje ha establecido, me contó nuestro buen amigo y colaborador Pedro Manonelles, un convenio con la Sociedad Española de Medicina del Deporte, donde está también don Miguel del Valle como presidente, para intensificar las acciones formativas y preventivas frente al dopaje en los médicos españoles. Bueno, pues que sea para bien, ¿no? Sí, tú fíjate que esas cosas sí que se están haciendo bien. O sea, la labor de difusión a través de los médicos y con los deportistas, yo creo que se está haciendo bien. O sea, hay suficiente información, se transmite bien, se comunica bien, pero yo creo que donde fallamos es o sea, la prevención se está haciendo bien, pero luego no acabamos de dar con los tramposos. Y yo creo que ahí es donde hay que invertir más dinero, hay que proporcionar más ingresos a la unidad de la Policía Nacional que se encarga de esto, y a la UCO. Y no se está haciendo porque, vamos, a mí tengo esa apreciación visto desde fuera, ¿no? Pero es que cuando estaba dentro también lo veía. Entonces, tengo esa sensación, no sé si estoy equivocado o no. Bueno, pues yo coincido, sin que sirva el precedente, coincido contigo. Bueno, y vamos a hablar hoy de helado. Ya sabes que se ha establecido un nuevo convenio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero como vamos de tiempo apretaditos, si te parece, lo dejamos para la semana que viene, puesto que es un tema atemporal y es un tema que tiene mucha miga que comentar y merece lo saltamos, Fernando, porque ni yo mismo sé lo que es helado ahora mismo. Claro. Bueno, pues yo te explico hasta donde yo llego, te lo explico la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Bien, vamos a hablar ahora de fútbol y tenemos una primera comunicación telefónica con el queridísimo profesor López Nombela. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Buenas. Y el Navalcarnero, don Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Buenos días. Un poquito lejos se te escucha, acércate un poco el teléfono, anda. Está lloviendo, sí. Es que está en Navalcarnero, por eso se lo escucha lejos. Tú eres estoy muy lejos, efectivamente, estoy muy lejos. Claro. Bueno, y aquí en el estudio está Xavi Vergara. Aviso, tenemos 18 minutos y tenemos que hablar de los 4 partidos de los que no hablamos ayer, de cuartos de octavos de final del Mundialito. Es decir, que no tiene por qué hablar todo el mundo de todos los partidos, que hable el que quiera y el que sabe, y el que sepa, ¿vale? Bueno, pero primer partido de la segunda fase de octavos de final.
Inter de Milán, Fluminense. Bueno, ¿cómo veis el emparejamiento? Bueno, el emparejamiento es sorteo puro y duro, ¿no? Bueno, sí, era un cuadro que estaba ya preparado, claro, de antemano. Favorito, hombre, no sé, el Inter, ¿no? Por nombre y por fútbol. Otra cosa es cómo estén de forma física, sobre todo, ¿no? Ya dijimos la semana pasada que parece que los equipos de sudamericanos deben estar atravesando mejor momento de forma están en física, plena ¿no? temporada deportiva y no como los españoles, claro, que la han terminado y ahora deberían de estar de vacaciones. Los europeos y los españoles, claro. Bueno, entonces, bueno, pero en principio sí parece, ¿no? Que el Inter... Pedro, ¿tú has visto los dos equipos? Sí, he visto algún más del Inter que el Fluminense. A Fluminense he visto un partido, pero bueno, sí, a priori sobre el papel el Inter es favorito, pero es verdad lo que estamos diciendo. Al final los equipos brasileños están en medio de la competición, es como cuando el Mundial de Qatar nosotros. Entonces, yo el tema físico lo está pasando bastante. Entonces, ¿te parece relevante? Es un partido equilibrado. No hay un poquito más favorito al Inter, pero muy equilibrado. Vale, pues venga, vamos a dejar este partido y vamos al siguiente, que es más importante. El martes a las 3 de la madrugada, Manchester City contra Al Hilal, que es el único equipo de la zona de Asia que se ha clasificado para estar en octavos de final, un equipo de Arabia Saudí. A ver, Xavi, que tú no has hablado todavía. Yo aquí lo que veo es un... ¿Has visto al City el último partido contra la Juve? Vi el partido contra la Juventus, no creo que haya color en este partido. Un equipo que ya ha empezado a funcionar, que juega bastante bien, tiene buen ritmo incluso a nivel de competición, está demostrando, así que yo creo que en este partido no hay color. Profe, ¿vio usted al City o todavía no ha tenido oportunidad? No. Todavía no. Bueno, pues ahora le preguntamos por el que se ha visto, por el Real Madrid. Pedro, dicen que ha vuelto el Gran City con un imperial, leí yo al compañero Juan Castro en Marca, imperial, palabra textual, Rodri en el centro del campo. Solo 65 minutos, pero suficientes contaba para que el City diera todo un recital. ¿Es así o estamos exagerando un poco? No digo Juan, sino en general. Vamos a ver, sabemos el City, circunstancias que ha tenido la temporada pasada, pero a mí el otro día me volvió a dar las sensaciones de hace 2 años, cuando fue campeón de Europa. Guardiola ha vuelto a dar otra vez la tecla y hombre, todo puede pasar en fútbol, ya lo sabemos, nos podemos poner la venda y se puede caer, pero yo creo que Guardiola ha limpiado lo que tenía que limpiar en el vestuario y ha traído jugadores de mucha calidad, ha vuelto a hacer un equipo compacto y está en su línea. Lo único que me falta por ver, a ver el cambio táctico que vuelve a meter este año como evolución, pero yo el otro día con la Juve le vi ahora mismo por encima del resto de todos los equipos del campeonato. ¿Rodri? Pues Rodri, para salir de la lesión que sale, de verdad, un año estuvo parado. O sea, el Madrid que estaba esperándole con los ojos cerrados, yo soy el Madrid ahora mismo y pondría todo encima de la mesa porque es el jugador que necesita. Gerardo, ¿has visto tú al City? Sí, le vi y me quedé asombrado. Sí. Sí, jugaron de maravilla. También hay que ver el nivel de la Juve, claro, y de lo que estamos hablando del fondo físico. Pero efectivamente es el City que recordó a sus partidos memorables frente al Real Madrid, que son los que vivimos con más intensidad, ¿no? Y Rodri, efectivamente, majestuoso, o sea, sublime. Es el mejor mediocentro del mundo, sin ninguna duda. Estuvimos hablando de esta temporada y que el City además le faltaba, quizá por la veteranía excesiva de la plantilla, le faltaba la fuerza, la intensidad, sobre todo en esa presión alta, ¿no?, que solía hacer a los equipos contrarios. El hecho, Pedro, imagino, de haber fichado una serie de jugadores jóvenes potentes físicamente, eso también está favoreciendo ese nivel físico, ¿no? Sí, pero es que además
ha vuelto a recabar eso que él tenía en el medio campo, que era Rodri como organizador y jugadores por delante con mucha movilidad, mucha llegada. Para mí el fichaje de Reinders, el holandés del Milán, creo que es un acierto brutal. Es lo más parecido a De Bruyne cuando estaba bien que hay ahora mismo en el mercado. De hecho, el Madrid estuvo detrás de él, que no entiendo por qué no lo fichó. No, yo tampoco, te lo iba a comentar ahora. Xabi Alonso, que había pedido un mediocentro de esas características, le dijeron que tranquilo, que esperara, y al final, pues mira. Pero es verdad que el Madrid en esa posición tiene mucha gente, pero es que es un jugador que lo puedes adaptar un poquito más atrás. En el City no hace falta porque está Rodri, pero es que ha ganado muchísimo en eso, con el francés, que tiene una calidad brutal. El lateral no conocía, un chaval joven que jugó, que también me pareció muy bueno. Entonces, en la línea, y luego pues ha vuelto a organizar el equipo bien. Entonces, yo creo que todo eso lo suple. Y ten en cuenta que para el City, aunque con una semana, es como una pretemporada, porque ellos empiezan la liga de agosto. Y además el City, al haber quedado eliminado muy pronto de la Champions, pues ha tenido menos carga de partido, efectivamente. Bueno, pues venga. Sí, no, iba a decir que para mí, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, para mí la clave sigue siendo Rodri. Ya. Es el director de orquesta, es el que pone orden en todo eso. Profe, decía Guardiola después del partido frente a la Juve, es que cómo no va a ser bueno o cómo no va a ser importante su ausencia si Rodri es el mejor del mundo. Claro. Profe, ¿es el mejor del mundo en su puesto? El mejor del mundo no. No. Le faltan unas décimas. Bueno, casi el mejor del mundo. Eso sí. Bueno, vamos a hablar ahora del Real Madrid, que juega el martes a las 9 de la noche frente a la Juventus, precisamente. Profesor, también se habla de los dos últimos partidos, sobre todo la victoria ante Salzburgo por 3-0, de que Xavi está cambiando al equipo. Hablábamos la semana anterior, después del primer encuentro, que el equipo no parecía que había cambiado demasiado. ¿Ha visto a un Madrid diferente, muy mejorado en los dos últimos encuentros, sobre todo el primero de los dos, donde el Madrid jugó casi todo el partido únicamente con 10 jugadores por la expulsión de Asensio? Yo vi ese y luego vi el otro. Y bueno, ¿y qué? ¿Le ha sorprendido gratamente el Madrid? ¿Es verdad que está cambiando para bien? Yo me cerraría la boca porque veo el trabajo de unos, veo cómo lo va encarrilando y yo creo que lo va a arreglar, porque además le he visto ponerle mucha atención en detalles. Uh-huh. Ahora mismo no es el que se va a comer toda la bacalá, pero vamos. Ya. Gerardo, ¿hay exceso de euforia con tu equipo o no? Yo sería más prudente. Todavía es pronto para analizarlo al 100%. Yo creo que los rivales a los que se ha enfrentado no son rivales de un grandísimo nivel. Es cierto que hay una mejoría, pero yo creo que es muy pronto para decir ya estamos otra vez. O sea, la sensación, por ejemplo, que me dio el City no me la da el Madrid. Ya. Entonces, bueno, yo sería más prudente y creo que todavía faltan miembros. Lo que sí tengo que decir es que me encanta el Gonzalo, el delantero centro. Uh-huh. Completamente de acuerdo, Gerardo, y sobre todo que le pedíamos a Xabi Alonso un poco más de estilo personal, un poquito más de atrevimiento, y lo hizo. Yo no había visto, creo que en mi vida, el Real Madrid con 3 centrales, jugar con 3 atrás, y le salió muy bien. O sea, es una apuesta de Xabi Alonso que al final hizo mejorar al Madrid. Bueno, él jugaba habitualmente, no siempre, pero sí habitualmente así con el Bayern. Pero son 3 centrales con truco, ¿no? Sí, porque evidentemente Tchouaméni, efectivamente, no son 3 centrales al uso, es bajar a un medio centro. Eso es. Pero es sorprendente, la verdad que es sorprendente que el Madrid juegue así, porque ya te digo que hacía mucho tiempo, yo personalmente no le recuerdo al Madrid jugar así. Pedro, ¿a ti ahora Xabi Alonso sí te ha empezado a convencer o no? Vamos a ver, convencer a mí no me quiere desde siempre, porque lo he dicho además desde el primer día, pero
Sí que es verdad que no había visto el primer partido, no vi ese toque, pero también es verdad que era el primer partido y dijimos que había que esperar. Donde yo vi más ese toque... Pedro, muévete un poquito el teléfono otra vez, anda. Sí, donde para mí fue el día de Pachuca. Porque el día de Pachuca, cuando se queda con 10 tan pronto, otro entrenador, el de enfrente se hubiera metido debajo de los palos. Y sin embargo él, pues no, sigue en bloque alto, mete 3 por dentro y 2 delanteros, en vez de dejar un delantero y meter 4 en el medio campo, y sigue jugando ofensivo. Era un riesgo, pero lo asume porque sabe que tiene mejores jugadores y al final termina ganando el partido. En el partido del otro día, pues se van viendo también cosas, lo que estáis comentando, los 3 centrales con el movimiento... Bueno, Chema Buceta, si ha visto el partido, estará enfadadísimo, ¿no? No, pero es que el problema de Chema es que solo analiza los 3 centrales en posicional. Y el problema es que en este caso estamos hablando que se convierte en línea de 4 ofensiva, porque se mete Tchouaméni en salida de balón y luego sí, en fase defensiva pues se convierte en 3 centrales. Pero es que hoy en día el fútbol... según las exigencias que tiene, pues si yo jugara contra el Madrid seguramente jugaré con 3 centrales porque tiene 2 extremos muy rápidos, con lo cual tendría que tener constantemente ayudas. Si te la juegas con 4-4-2, pues sabes que si el lateral es desbordado, tienes un central solo. Es que son muchas circunstancias. Chema habla desde el posicionamiento, pero yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo. Pero al final, yo creo que Xavi cada día está cogiendo el concepto. Y sobre todo, para mí lo más importante ha sido el aviso a navegantes. Y con eso me quedo. Aquí hay que currar todo el mundo. El que no curra no juega. No sé qué, no sé cuánto. Encima está haciendo lo que ha hecho el Barcelona, poniendo a un chaval que tiene mucho futuro y no esconderlo y no dejarlo en el banquillo. Lo está poniendo como ha hecho el Barcelona con los jóvenes. Claro, Gonzalo, claro. Profe, ¿le gusta Gonzalo? Sí, hombre. Pero sí, ya estando en Castilla ya era un futbolista, pues eso, cuajado. El otro día, profe, leí un comentario de que alguien del Madrid que dijo que tenía muchas de las cualidades de Raúl. Lo dijo lo dijo Alonso. Xavi Alonso. Se le habrá pegado. Sí. Xavi Alonso, a mí me parece que tiene un poquito más de clase. O sea, a lo mejor, Raúl era un futbolista excepcional, pero yo creo que este tiene más clase. O sea, a lo mejor no es tan peleas como Raúl, pero le veo con más toque. Bueno, luego ya veremos, ¿no? Es muy jovencito y importante que esté ahí. Partido a partido. Efectivamente, y que sobre todo le avalan los números. Una temporada excepcional en Primera Federación, y la verdad que habrá que ver qué minutos tiene en la temporada. Claro. Profe, ¿le ha sorprendido la continuidad en el medio del campo de Arda Güler? Sí, hombre. Pero es que ahora lo hace más elegante. Sí. Lo ha sorprendido para bien. Para bien, claro. Es que ahora te lleva la pelota donde quiere y parece que lo lleva pensado. Bueno, dicho esto, profe... Y antes es porque el profesor que había... Yo creo que le borraban mucho su chaval. Ya. Digo, es su hijo. Ya. ¿Le tiene usted manía a David de Ancelotti? Sí, hombre, claro. Profe, ¿le tiene usted manía? Pero yo como... Cuando se lo ha llevado a Brasil. Pues era el mejor que había ahí. Pues para el 9 sí era el mejor, para el prueba pagábamos. Lo que sí que es verdad es que yo creo que había llegado, evidentemente Ancelotti tiene un currículum extraordinario, es un grandísimo entrenador, pero los entrenadores llega un momento que se pueden quemar en un equipo. Algunos como Simeone continúan toda la vida. Bueno, Simeone porque... De eso hablamos ayer sábado. Pero otros, bueno, pues no deberían de haber estado a lo mejor tanto tiempo, y Ancelotti pues llegó un momento en que quizá no tenía la suficiente fuerza moral para exigir más a unos jugadores que le habían dado todo tipo de títulos. Pero bueno, dicho eso, profe, Real Madrid-Juventus, ¿favorito claro el Real Madrid? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Si no cambian del todo, si no algún detalle, que claro, este equipo ahora tiene detalles, porque
porque son jóvenes, porque el técnico yo todavía no me fío, la verdad. Ya. La verdad, porque no, porque va a ser mucho arroz para tan poco pollo. Ya. Bueno, de momento para usted, claro, favorito. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Bueno, yo no le veo tan favorito. No. Claro, yo tampoco. Yo creo que, por lo visto en los 2 últimos partidos del Madrid y lo visto en la lluvia ante el City, pues parece que sí, que sí. está un punto por encima del Madrid. Pero, hombre, vamos a ver, yo no lo sé, no lo tengo claro. Bueno. Yo espero que sí, pero favorito, no lo sé. Alguien ha cortado la llamada telefónica. No, aquí no ha cortado El profe nadie. sigue. Profe, usted sigue, ¿no? Claro. Vale. Bueno, vamos a terminar hablando del último choque de octavos de final, el miércoles 2 de julio a las 3 de la madrugada, Borussia Dortmund-Monterrey. Bueno, Pedro, tú sí habrás visto al Borussia y al Monterrey, ¿no? Bueno, Borussia en línea de equipo alemán, bueno, el Borussia que hemos visto durante la temporada. Es verdad que un poco, yo le veo como a los equipos europeos, como decía antes Gerardo, le veo un poco más cansado físicamente, pero yo de todos los europeos ha sido el que mejor. Físicamente ha peleado los partidos. Ya. Y Monterrey es un equipo complicado. Vas a ver, me dices, a nivel técnico y tal, tiene jugadores, 2 o 3 jugadores con bastante nivel técnico, un equipo bien trabajado, y luego defensivamente es un equipo fuerte, aguerrido. Es un equipo que si te coge te puede hacer daño. O sea, no es un partido fácil para el Borussia. ¿Has visto bien a Sergio Ramos? Que en su línea, lo que pasa es que, bueno, pues ya se le van notando cosas. Claro. Ha perdido esa velocidad que él tenía, sigue haciendo esos pasecitos que él hacía, que luego se los daba al contrario, y todas esas cosas. Vale. Pero bueno, luego sigue teniendo sus buenas cosas, y sobre todo el balón parado es peligrosísimo. Y antes de despediros, no sé si querías añadir algo de lo del favoritismo del Real Madrid frente a la Juve. Sí, al final, que yo no le veo tan favorito al Madrid como piensa Claro. el yo al final creo que el Madrid está por encima de la Juve, pero un pelín, por jugadores, más que por físico y por todos, por jugadores. Va a ser un partido complicado. Que puede ganar el Madrid perfectamente, pero que no es tan favorito como a lo mejor en otras circunstancias. Prudencia, muy bien. No, yo creo que en calidad el Madrid es mejor. Bueno, eso sí. evidentemente. Sí. Pues la semana que viene lo comentamos. Un abrazo para todos y gracias. Adiós. Venga, un abrazo. Y en esta parte final vamos a recordar la historia en el bloque, en el capítulo de Deportistas en Blanco y Negro, dedicado a Conchi Amancio, la primera gran jugadora internacional de fútbol española. Dedicamos hoy, como he comentado anteriormente, la segunda parte a un nuevo capítulo de Deportistas en Blanco y Negro. Un espacio en el que intentamos rememorar, homenajear a aquellos deportistas de principios del siglo XX, incluso de mediados, que han sido pues los orígenes de los grandes campeones que tiene hoy día el deporte español. Deportistas en la mayoría de los casos que están olvidados, que las jóvenes generaciones posiblemente ni tan siquiera conozcan, pero que lograron grandes hazañas para el deporte de nuestro país. Un espacio que realizamos en colaboración con ADEF, la Asociación del Deporte Español. Porque, como siempre digo, para saber dónde queremos ir, dónde quiere ir el deporte español, es conveniente, en primer lugar, saber dónde estamos, pero saber también de dónde venimos. Y para hablar de la protagonista de hoy, Conchi Amancio, sin duda alguna la primera gran jugadora de fútbol femenino de nuestro país y que además tuvo una repercusión a nivel internacional
yéndose a jugar a Italia, que era en ese momento algo así como la meca del fútbol femenino internacional. En un instante vamos a escuchar un reportaje que ha preparado nuestro compañero Juanma Merino, pero antes vamos a dar paso a dos especialistas que tenemos, uno de ellos habitual, dos grandes conocedores de la historia de nuestro deporte. En primer lugar, el habitual, Antonio Rivero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal todos? Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, doctor en Geografía e Historia y un profundo conocedor del deporte de nuestro país. Y tenemos también comunicación con Juan José Morón, periodista deportivo, director de marketing de la Liga de Fútbol Profesional y autor del primer plan director del fútbol femenino de España. Juan José Morón, muchísimas gracias por estar en este espacio dedicado a Conchi Amancio, que imagino que para ti pues te trae muchos buenos recuerdos a la mente, ¿no? Claro que sí. Gracias a todos y gracias por contar conmigo. Aclararte que fui director de marketing, el primero que tuvo la Liga de Fútbol. En la actualidad no soy el director de marketing de la Liga. Pues sí, trae muchos recuerdos, muchos. Te puedo comentar algunos de ellos cuando queráis vosotros. Pues vamos a escuchar primero, como suele ser habitual, el reportaje que ha elaborado nuestro compañero Juanma Merino sobre la historia, sobre quién ha sido y lo que ha representado para el fútbol femenino en nuestro país, Conchi Amancio. Víctor Palmeiro, vamos con ese reportaje. Corría las Navidades de 1970. El 6 de diciembre en Madrid, en un campo de fútbol de tercera división, el Boeticher, iba a suceder un acontecimiento histórico. Sorprendentemente, las gradas del recinto se vieron abarrotadas de gente para presenciar lo que se consideraba como el primer partido de fútbol oficioso de nuestra historia. Entre todas, destacó la figura de una delantera adolescente de 13 años de edad, Conchita Sánchez Freire, más adelante bautizada como Conchi Amancio, quien marcó los 5 goles de su equipo en aquel encuentro. Fue un llenazo y fue impresionante, siendo tan jovencita, pues marcar los 5 goles del partido, una sensación de libertad y de joy, de felicidad. El partido no tuvo carácter oficial porque en aquel momento el fútbol femenino no estaba reconocido por la Federación Española de Fútbol. Aún quedaban 10 años para que esto sucediera. A pesar de ello, algunos dirigentes y promotores deportivos, como Rafael Murga, consiguieron organizar partidos y crear una selección femenina que disputó varios partidos internacionales, en la que Conchi Amancio era una de sus principales estrellas. Sin duda, el icono del fútbol femenino español de los años 70. Era un crack, venía ese regate fácil, ese sprintar rápido, el dribbling espectacular, tenía un ojo para el gol, ha sido el icono español de los 70. A Conchi le inculcó la pasión por el fútbol su padre, gran aficionado a este deporte, quien con 5 años quiso romper moldes de la época y le regaló unas botas en lugar de una muñeca. Su juego le hizo despuntar en España, en donde combinaba la práctica del fútbol con su trabajo de aprendiz en una peluquería. La prensa deportiva empezaba a hacerse eco de los logros de una jovencísima mujer que despuntaba en un deporte que en aquel momento era considerado exclusivamente de hombres. Los titulares la empezaron a identificar con el sobrenombre de Amancio, Conchi Amancio, uno de los futbolistas más destacados del momento. Y le llegó la primera oferta internacional, 75.000 pesetas, 450 euros. Hay quien dice que parecía tenía esa técnica, ese regate. Yo no sé, yo era muy jovencita, pero bueno, a mí no me molestó para nada y sigue sin molestarme, sinceramente. Conchi se convierte pues en la primera futbolista profesional de la historia del fútbol femenino y en la futbolista más joven, incluyendo las dos categorías masculina y femenina, en jugar en una liga de primera división extranjera. Desde 1975 hasta 1995 culmina una brillante trayectoria en Italia, jugando en destacados equipos y consiguiendo 8 scudettos y 7 copas. Marcó cerca de 600 goles, aunque los 2 últimos años de su carrera futbolística los iba a realizar en Inglaterra al ser fichada por el Arsenal. Allí
tras ganar un campeonato nacional, colgó las botas precisamente en Anfield, ante el Liverpool, en donde ella misma marcó el gol del triunfo. A los 40 años, tras una impecable trayectoria, Conchi, pionera de nuestro fútbol y también de nuestro deporte femenino, colgó las botas. Unas botas ya muy diferentes a las que 35 años antes le había regalado su padre. El día de la despedida, en la retina de Conchi, surgió el recuerdo de aquella niña que en un campo de Tercera División de Madrid, cuando empezaba a configurar su cuerpo de mujer, se atrevió a mirar de tú a tú al fútbol español. Hicimos muchos sacrificios, eran tiempos duros, no teníamos las facilidades que tienen hoy las futbolistas, campos muy difíciles también, pero lo pasamos muy bien, hacíamos lo que nos gustaba y abrimos muchas puertas para todas las generaciones que han venido después. Reportaje de nuestro compañero Juanma Merino, que se encuentra también aquí en el estudio de Radio Marca y con el que luego contactaremos y hablaremos. De momento, Juan José Morón, tan parecida era en el juego Conchi Amancio, ese número 7 mítico del Real Madrid recientemente fallecido. Pues mira, yo te puedo decir por encima que como no la vi jugar, solo te puedo decir de oída, de lo que me han comentado, pues sin duda cuando le ponen ese mote, porque de alguna forma era un mote, ¿no? Pues, bueno, yo diría, ¿no? Yo no diría que era tampoco, porque mote suena un tanto, tiene un matiz despectivo. Yo diría que era ese sobrenombre, ¿no? Bueno, pues llamémosle sobrenombre, pero cuando le ponían a Amancio en aquella época era un crack. Amancio era un crack mundial. Claro, luego lógicamente le tenían que considerarla tan crack como a él cuando le denominaban Amancio, ¿no? Bien, vamos a profundizar en la figura de Conchi Amancio, pero antes, como siempre hacemos, vamos a poner un poco en contexto el fútbol femenino y los inicios de Conchi Amancio. Antonio, ¿cuándo empieza el fútbol femenino en España, Antonio Rivero? Bueno, mira, yo antes de situarlo en España, a mí me gustaría hacer un pequeño panorama de lo que era el fútbol en Europa en el siglo XX, porque claro, el fútbol era un deporte que tenía unas ciertas lacras para médicos, para fisiólogos, incluso para entrenadores, mientras fuera practicado por mujeres, ¿sabes? O sea, hubo mucha oposición. Fijaos que a principios del siglo XX, y los años 20, los años 30, el deporte femenino venía marcado por unas pautas, unas fisiológicas y otras culturales. Entonces, fisiológicas, bueno, había una determinante. Nunca se podía hacer un deporte que pudiera perjudicar a la maternidad y el desarrollo de la salud de las mujeres. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que todos los deportes que para los médicos podían ser peligrosos, todos en los que entrase la fuerza, la resistencia y el contacto físico, estaban muy mal vistos, ¿eh? Ellos aconsejaban deportes que desarrollaban la gracilidad, la belleza y la feminidad. Así hablaban a principios del siglo XX, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pero tanto los médicos como la gente del deporte, profesores, educación física, entrenadores. Entonces, ¿qué es lo que aconsejaban? Gimnasia sueca, danza, ballet, natación. Y sin embargo, lo que prejuzgaban como que no era nada positivo eran los deportes de fuerza, de resistencia y sobre todo de contacto físico. Por ejemplo, el fútbol. El fútbol, claro, pero es que aparte de eso, había también unas formas culturales que obligaban a la mujer a apartarse de cualquier parecido a la masculinidad, o sea, tanto en el fondo como en la forma. No patadas, no caídas, no golpes, cosas varoniles y por supuesto la vestimenta. Vale, por eso, Antonio, el fútbol femenino empieza antes en determinados países de Europa que en España, ¿no? Pues sí, ocurren diversas, son situaciones diferentes. Vamos a ver, el deporte, el fútbol también en Inglaterra, en un principio fue prohibido por la Federación de Fútbol, prohibieron en el 1902, que ya empezaron a jugar, prohibieron el fútbol femenino y posteriormente le negaron a los clubes dejar los campos de fútbol a las mujeres.
¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, pues que tras la Primera Guerra Mundial hay un cambio de modos y de vida en el Reino Unido. Los hombres se fueron al ejército, las fábricas funcionaban gracias a las mujeres, y cuando acaba la Primera Guerra Mundial las mujeres ya tienen una posición. Entonces es cuando empiezan los movimientos sufragistas, feministas, y claro, ellas no querían perder terreno. Entonces, bueno, eso le dio un avance a la mujer y al deporte en Inglaterra antes que en otros países. Luego, por supuesto, va cambiando, va llegando al continente, se va extendiendo, y bueno, y luego del caso español, si quieres, hablamos más adelante. Bien, pues vamos a hablar ahora del caso concreto del fútbol femenino en España. Oficialmente, hablaba anteriormente Juanma Merino, empieza y entra dentro de la federación aproximadamente en el año 1980, pero anteriormente había ya partido, ese partido que comentaba en el estadio de Boeticher en el año 1970. ¿Cuándo empieza a jugarse a fútbol de una manera más o menos reglada, Antonio Rivero, aquí en España? Bueno, vamos a ver, aparte de ese partido, luego hubo un intento, que es en 1971, entre 4 equipos que jugaron una liga entre el 24 de enero y el 25 de febrero. El Sizán Paloma de Madrid, el Racing de Valencia, el Peña Femenina de Barcelona y el Polideportivo Fuengirola. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que la Federación Española no lo entiende, más o menos lo boicotea, e incluso hay unas declaraciones del entonces presidente Pérez Payá diciendo que no querían para nada ver a las mujeres vestidas de futbolista y en los campos, que no las sentaba bien. Y a partir de ahí, bueno, pues hay un parón. Luego hay algo que perjudicó mucho al fútbol femenino, y de eso os acordaréis vosotros, el famoso partido entre las Finolis y las folclóricas. Sí, sí. No sé si os acordáis. Sí, sí. Y luego una película, Las Ibéricas Fútbol Club. Entonces, claro, eso ridiculizaba mucho al fútbol femenino, porque jugaban Lola Flores, Paquita Rico, el Sarromé, y entonces cogían el balón con la mano, se hacían fotos, salía Manolo López Bur de masajista. Yeah. Entonces eso se ridiculizó mucho, y la verdad es que hubo un parón bastante grande. Sí, y luego también se jugó en Murcia el primer partido. Hubo 3.000 personas contra Portugal, que empataron a 3, y también tuvieron grandes problemas. No permitieron salir con el escudo, no hubo himno, al árbitro le llamaron del colegio de árbitros para que no fuese con la ropa oficial y se cambiara, se pusiera un chándal, o sea que bueno, un poco penoso. Y luego parece ser que los datos dicen que el primer partido oficial fue en 1983 en La Guardia contra Portugal. 0-1. Primer partido oficial a nivel de selecciones. Juan José Morón, como estudioso que eres también del fútbol en general y del femenino en particular, en esa época una mujer que quisiera jugar al fútbol, por todo lo que está contando Antonio, tendría que ser tremendo, dificilísimo, ¿no? Y el primer escollo posiblemente tus propios padres, tu propia familia, ¿no? Mira, yo más o menos así por apuntillar 4 detalles de asuntos que habéis comentado, ¿no? Sí. Se dice que esta mujer pudo jugar un partido representando a España de manera oficiosa, ¿no? Un poco de extraperlo, ¿no? Bueno, la Federación no lo reconocía porque hasta el 71, en el año 71, no estaba reconocido todavía el fútbol por la Federación Española, pero yo voy a más. Esto es un asunto de mucho peso sociológico. No estaba reconocido no por la Federación Española, ni por la UEFA, ni por la FIFA. Yeah. Ni por la UEFA, ni por la FIFA. O sea, que no estaba reconocido. Los inicios del fútbol de estas personas, sin querer desviarme del deporte, yo sí quiero marcar antes un detallito solo, ¿no? Sí. Por hablar de la época que hablamos. Durante muchísimos años, las mujeres, las niñas que han jugado al fútbol, pues han tenido que librar pues una lucha muy fuerte, que han pagado con un coste personal y social muy grande, el hecho de querer defender esos derechos y conseguir ser reconocida como una parte activa dentro de este deporte del fútbol en la sociedad, ¿no? Y eso viene desde finales del siglo XIX, ¿no? Entonces se ha ido reivindicando estas injusticias sin tener profundidad ni llegar a grandes oídos. Vivimos en una sociedad que silencia sin fundamento sólido, pero lo silenciaba a aquellas personas que disienten de la mayoría, ¿no? Que ostenta el poder, ¿no? Entonces ellas luchaban contra todo. Pongo un ejemplo. En la investigación del nacimiento del fútbol en España
hay relatos curiosísimos, por ejemplo en Río Tinto, que fue donde se jugó la primera competición reglada, con 10 equipos, con un reglamento escrito, con un comité de competición, año 1887. O sea, nos tenemos que ir muy atrás. Por ejemplo, ya en aquella época, a las mujeres y a las niñas se le prohibía salir a la calle en Río Tinto los domingos cuando había fútbol, para que no vieran a esos locos jugar en paños menores pegándole patada a una cosa redonda, ¿no? O sea, ya desde aquella época. Luego voy a resumir más y me adelanto mucho. Yo tengo 60 años. Yo recuerdo de ir al fútbol de pequeño, de joven, y yo leía los carteles que ponían en las cafeterías, los bares, en la puerta del estadio, con el precio de las entradas, ¿no? Y había siempre una notita que decía que militares sin graduación o mujeres acompañadas entraban gratis. Eso es, claro, lógicamente, por eso digo que es una lucha, digamos, aparte de deportiva, social, porque realmente la sociedad no admitía integrada a la mujer en este deporte como una persona. De hecho, Juan José Morón, Juanma Merino, que como digo está aquí en el estudio también, hizo un reportaje recientemente sobre la fotografía de Raúl Cancio, una fotografía histórica de Iríbar, en el estadio de San Mamés, la grada de fondo llena de aficionados, y resulta que posteriormente, cuando luego Raúl ve la fotografía, detecta algo llamativo y realmente impresionante, ¿no? Que efectivamente sí, la grada tenía a lo mejor 354.000 personas. 354.000 no, 35.000. Si la grada tenía 3.540 eran un fondo, pues 3.339 eran hombres y una era mujer. Solamente había una única mujer viendo el fotograma, la foto, fila por fila, localidad por localidad en aquel partido del Athletic de Bilbao. Yo he visto la fotografía, la hemos sacado también en nuestro programa Madrid y se mueve, y es una fotografía sin duda, y estamos hablando ya del año 80, 1980 aproximadamente, Primero de los 80 seguro, primero de los 80. Bueno, si puedo intervenir. Sí, perdona, interviene Antonio y luego te hago una pregunta, venga. Vale, mira, quería, en línea con lo que nos contaba Juan José, de estas épocas, Juan José Morón, mira estos párrafos que venían en la revista Heraldo Deportivo en 1925. El balompié es solo para hombres. No cabe deformación más grotesca, brutal y ridícula de la divina línea femenina que la de esa lucha por el balón a puntapiés. ¿Qué año decías? Fíjate, eso lo escribía Mariano de Cavia. ¿En el año? 1925. Uh-huh. Bueno, hablábamos de la lucha social que suponía intentar ser mujer y jugar al fútbol. Es que te señalaban, yo recuerdo a Antonio, Juan José y Juanma, que te señalaban con el dedo y decían, esa es una machorra, porque utilizaban esta palabra y otras parecidas, porque juega al fútbol. Es decir, no era de mujeres femeninas, era de mujeres que tenían cierto ascendente masculino, ¿no? Era tremendo, ¿no? Con lo cual de alguna forma te señalaban socialmente. Hombre, es que por eso es tan grandioso lo que ha hecho el fútbol femenino español. Han pasado de la clandestinidad prácticamente a ser campeonas del mundo. Es que es una de estas cosas que merecería la pena hablar, estudiar y entenderlo. Te cuento una anécdota. En uno de mis viajes como atleta fui a competir a Suecia, entre Estocolmo, y fuimos a 2 mítines, a Estocolmo y a Göteborg. Y yo iba en el autobús, iba medio dormido, y de repente veo una explanada llena de gente jugando al fútbol. Había varios campos, 5 o 6 campos seguidos. Y cuando nos empezamos a acercar, digo, ahí va, si son todas mujeres. Increíble, no me lo podía creer, porque en 1978 yo no había visto a nadie jugar en España, yo particularmente, ya sé que habría, pero era imposible, era impensable. Había baloncesto, jugaban a balonmano, al hockey, natación, atletismo, pero fútbol estaba como increíble. Fue muy fuerte. Luego ya cuando empecé a ejercer como profesor de educación física, ya en los años 80, 84, 85,
tú salías a organizarlas, ibas al recreo y veías a las chicas, a las niñas de EGB entonces, jugando al fútbol. Sí. Entonces te empezó a chocar todo aquello tal, y en pocos años ya empezamos a organizar en los juegos escolares y todo esto equipos de niñas. Pero fue algo que surgía de ellas. Por esa lucha tan socialmente tan comprometida y tan dura, es por lo que hay que valorar el que España en la actualidad sea campeona del mundo de fútbol femenino. Eso es una... Nos quedan 10 minutos aproximadamente y me gustaría centrarlos con intervenciones más cortas en Conchi Amancio. Por todo ese contexto que estamos hablando, Juan José Morón, parece obvio que cuando le hacen una oferta como profesional en Italia, Conchi se fuera, ¿no? Hombre, si una persona que está ganando aquí algo menos de 400 pesetas le hacen una oferta y se la multiplican de esa manera, es normal que se vaya, ¿no? De todas formas, tampoco aquí se estaba desarrollando el fútbol como para una jugadora con ese talento de quererse desarrollar en esta disciplina continuara. Permíteme que traiga una pequeña cuña. Yo quería añadir a esta frase que ha leído de 1925, Antonio Rivero, esa misma frase literal. Yo, personalmente, la he oído hace 6 años a directores generales de las mejores agencias de publicidad de este país. Y se la he oído yo, personalmente, a máximos responsables de la Federación Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol Profesional. Hoy por hoy... Y se la he oído yo, personalmente, porque me la han dicho a mí, presidentes y los máximos responsables de los clubes más grandes de fútbol del mundo y de este país. O sea, que no es algo que diga ya está superado. La lucha queda para largo. Y de hecho, Juanjo, hay muchas familias que no ven bien a hoy día, en el siglo XXI, que sus hijas jueguen a este deporte. Pero insisto... Pero eso se puede, eso yo lo entiendo, cada uno que lo vea como quiera, pero otra cosa que no exista ese derecho igualitario y que se considera todo, al menos desde los estamentos. Totalmente de acuerdo, pero permitidme que... Dicho lo del salario, si no te importa, te voy a decir una cosa. ¿Es normal que se fuera? Sí. ¿Quién ha sido quien de verdad ha dado el empujón grande al fútbol femenino indirectamente? Primero, las jugadoras. Por supuesto, lo que ha conseguido la selección española y demás, lo han conseguido las jugadoras. Pero hay una mano detrás que ha ayudado una barbaridad indirectamente, que ha sido la evolución del marketing. Claro, FIFA evidentemente. Es el organismo internacional que tiene más países asociados, más que la ONU. FIFA ha llegado prácticamente al 80 y mucho % de la totalidad del mercado en penetración. Y eso lo ha hecho contando solo con la mitad de la población. Entonces llega un momento donde por consumo, por publicidad, por marcas, por arraigo, quiere seguir creciendo. Y evidentemente no hay más planetas donde jugar al fútbol y se da cuenta de que tiene menospreciada a la mitad de la población. Mitad de la población que ya tiene acceso a comprar, a consumir y demás, ¿no? Y ese sí ha sido una ayuda muy importante para que radicalmente FIFA cambiara, que es lo que le está consintiendo ahora seguir subiendo de fichas. Fichas federativas en este país era difícil subir, ahora que abre las puertas al fútbol femenino, pregunta cómo va el ritmo de federadas, que ya está superando a deporte históricamente que estaban siempre muy por delante el número de fichas que el fútbol femenino, lógicamente. Juanma, Conchi Amancio ha vivido indirectamente todo este boom del fútbol, obviamente, y debe de estar muy, muy gratamente sorprendida, ¿no? Yo creo que está sorprendida y tiene una alegría amarga, por otra parte, porque ella sí que realmente fue la gran pionera, una de las grandes pioneras. Y creó el Atlético de Madrid femenino, ¿no? Eso lo puede concretar Juanjo, ¿no? Fue una de las creadoras, una de las fundadoras, ¿no? Con el Atlético de Madrid, y además no hay que olvidar a Concha, por supuesto, que estamos hablando de Concha, fue la propulsora de lo que hoy se engalardona, y no le quito mérito alguno, se engalardona mucho cada vez que hablamos de Verónica Boquete, ¿no? Verónica Boquete, fantástica, realmente fue la que abrió la puerta esta Concha, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido pasando relevo, por supuesto Verónica Boquete, la primera jugadora que se señaló para Balón de Oro, maravilloso, fantástica, pero igual ha estado Tamara Blasco, Sita y tantas que han luchado por esto, ¿no? Entonces Concha Amancio sin duda fue la pionera, el boom de apertura.
ella tiene que estar muy satisfecha de lo que va consiguiendo el fútbol femenino. Estoy seguro que tiene amargor en su boca, porque claro, toda tu vida entera, tenés 60 y tantos años, y que ahora empiece a descabezar, pues parece que era como una lucha perdida, ¿no? Bueno, es ley de vida. Antonio Rivero, imagino que tú no llegaste a ver jugar a Conchi Amancio, pero sí te habrán contado, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo no la vi jugar porque era difícil ver jugar un partido de fútbol claro. En la época, pero sobre todo, pero yo sí sabía de su existencia, y todos sabíamos que había una jugadora de fútbol muy buena, que estaba por ahí, en Italia, no sabíamos dónde. Ahora, sí que te quiero decir una cosa, es una de los genios del deporte español de los años 70. Igual que, ¿te acuerdas cuando aparece Ángel Nieto, sí, Paquito Fernández Ochoa, Santana? Bueno, pues esta jugadora fue igual, lo que pasa que en un deporte minusvalorado y con unas dificultades tremendas, pero yo la pondría como heroína en esa colección de héroes que siempre digo yo de los años 70. Yo, Antonio, recuerdo, yo vengo a Madrid a estudiar periodismo en el año 75, tengo la enorme fortuna de poder incorporarme a la redacción deportiva de la cadena SER y concretamente al programa de José María García. No la he llegado a conocer personalmente, pero sí que José María la entrevistó en varias ocasiones, y José María, que además ha sido jugador, él estuvo en el antiguo, ¿cómo se llamaba? El actual Real Madrid B, el Plus Ultra, la entrevistó en varias ocasiones y hablaba en la redacción de una jugadora realmente extraordinaria en un momento en que el fútbol femenino, como hemos contado anteriormente, pues luchaba ferozmente para intentar buscar una posición dentro de lo que era el deporte en España en aquel momento. Bueno, para terminar, Juan José Morón, ¿quieres añadir algo más sobre la figura concreta de Conchi Amancio? ¿Has tenido algún contacto en los últimos años con ella? Sí, en los últimos años fue un partido en Inglaterra que jugó la selección nacional, y jugó, creo que fue la selección nacional, sí, jugó en el campo del Arsenal y se pasó a ver partido con su bandera de España y más orgullosa que nadie de estar allí, ¿no? Lo que nos transmitía, nosotros que estábamos organizando el plan director del fútbol femenino y demás, fui con mi compañero José Miguel Mata, otro periodista conocido, y la verdad cuando ella nos hablaba emocionada y sorprendida de lo que se iba consiguiendo o queríamos conseguir. Claro. Por añadir de esta persona, agradecer a vosotros, ya no que habléis del fútbol femenino, sino que reconozcáis estos valores de estas personas que están en vida y que están olvidados y fueron las semillas de lo que hay hoy, y sí decide a todo el mundo, por lo menos que estén en el sector, que todas las personas desde nuestro ámbito de influencia debemos trabajar un poquito por un mundo sin discriminaciones, ¿no? En el que prime por encima de todo al menos los derechos igualitarios, que hoy el fútbol femenino, Concha lo sabía y lo sabe, hoy en la actualidad el fútbol femenino dista mucho del masculino. Vamos avanzando, pero el avance no es todo lo rápido que quisiéramos, pero lo importante es que se va progresando, aunque sea, insisto, de forma lenta. Antonio Rivero, ¿algo más que añadir? Bueno, pues creo que como colofón decir que ella acabó en Inglaterra los estudios de terapias holísticas y nutrición, y en 2010 abrió una escuela de fútbol femenino, el Filton College de Bristol. O sea, todo un ejemplo. Juanma, tu punto y final. Pues Conchi Amancio, mucha calidad, mucha injusticia, tuvieron que pasar muchos años hasta que llegara otra crack que sí que fue más o menos considerada, como fue el caso de Vero Boquete. Y me dicen desde el control, Juanjo Morón, que quieres poner la guinda final de este pastel deportivo. Mira, futbolístico femenino. Para esta Concha Amancio, decir, a esta rompehielo del fútbol femenino español, apuntarle algo a todos los seguidores del fútbol masculino. Conchi fue la cuarta jugadora española que salió de este país fichada por un equipo extranjero. Luis Suárez fue el primero, Luis del Sol le siguió, después Joaquín Peiró y luego Conchi Amancio. Y no tengan ninguna duda, Conchi Amancio no tuvo nunca ese Balón de Oro que tienen las dos jugadoras del Fútbol Club Barcelona, por una sencilla razón, porque en aquella época y hasta hace poco, como saben, no había Balón de Oro femenino. Gracias a Víctor Palmeiro, a Xavi Vergara,
a nuestros compañeros Juanjo Morón, Antonio Rivero y Juanma Merino, y gracias también a Conchi Amancio, la gran pionera del fútbol femenino en nuestro país, y yo diría que incluso a nivel mundial. Hasta la semana que viene, adiós.